Hola chicos, buenas tardes. Vamos a empezar entonces con el dictado de nuestro curso, que es el curso de historia. Primero, me gustaría que me confirmen si pueden ver el material, es el PPT que estoy compartiendo. Quiero ver si ya lo pueden ver o si hay algún problema. A ver, por favor, cualquiera de ustedes puede confirmarlo. Bien chicos, entonces vamos a trabajar, vamos a hacer la presentación del curso. Qué bueno que sí se vea. Ya, gracias, Geraldine. Bien, entonces, vamos a comenzar. ¿Qué pasó? Creo que se fue la cámara. No importa, voy a cerrar la cámara. Ajá. Ajá, pero no importa, seguimos con el audio. Muy bien, entonces vamos a trabajar, conmigo van a trabajar el curso de Historia del Perú e Historia Universal. Es un curso que está dividido en dos partes. Tenemos 9 semanas de Historia Universal y 9 de Historia del Perú. La particularidad es que lo llevamos de manera intercalada. De esa manera podemos nosotros entender el contexto internacional y cuál va a ser de forma sincrónica lo que estaba pasando aquí en esta parte del mundo, ¿no? Entonces, esa es la naturaleza del curso. Por otro lado, vamos primero a especificar la naturaleza del curso, sobre todo para aquellos que recién se han comenzado a preparar. Nuestro curso en particular no es un curso que no es un curso netamente taller, tampoco es teórico taller, sino es un curso teórico netamente. Ya se habrán dado cuenta que los diferentes cursos aquí en la pre son diferentes, ¿no? Por ejemplo, los cursos que son cursos talleres son habilidad verbal, razonamiento matemático, mientras que los cursos que son teóricos y talleres, por ejemplo, lenguaje, ¿no? Tiene una parte de dictado y otra ustedes tienen que resolver con asesoría. El curso de historia es netamente teórico, eso también es preciso que ustedes lo sepan para que vean que nuestra separata, a diferencia de otros cursos, tiene solamente 5 preguntas. Y eso es para evaluar cada contenido temático, porque son contenidos muy extensos que se han tenido que, para repasar, obviamente, que usted lo estudia durante 14 años en los colegios, para poderlo encajar en 5 meses a manera de repaso. Entonces, por eso es que nuestro curso es teórico. Al final de la clase voy a darles las claves, las alternativas de la separata para que usted se autoevalúe, porque obviamente si nos ponemos a responder todas una por una, usted va a salir perdiendo porque va a perder hora de dictado, que puede ser explicación que le puede hacer falta para entender mejor los procesos. Por eso era preciso, ¿no?, que podamos, ¿cómo se llama?, aclarar ese punto antes de empezar la clase, ¿no? Entonces, le voy a brindar primero mis datos. Yo soy la profesora Débora Vázquez Tejada y conmigo van a llevar, pues, el curso de Historia. Soy comunicadora social de profesión de la Facultad de Letras y Ciencias Humanas y también tengo una maestría en Antropología Cultural en la Facultad de Ciencias Sociales y me desempeño aquí en el Centro PRE hace 10 años y conmigo van, pues, a trabajar el curso. Bien, entonces, ¿qué cosa vamos a hacer hoy día? Tenemos, como puede ver usted en el PPT, vamos a trabajar en las 2 horas de clase. Básicamente, la primera hora nos vamos a dedicar a ver los aspectos teóricos, ¿no?, de lo que es la ciencia histórica, y luego vamos a trabajar propiamente lo que es la prehistoria en la historia universal. Así que esa va a ser la naturaleza de nuestra clase de hoy. Bien, chicos, entonces vamos a comenzar. Bien, ahí tenemos entonces nuestra primera diapositiva, ¿no? Vamos a comenzar por las generalidades de la historia, ¿no? A ver, uno de los prejuicios más arraigados que hay frente a cursos como historia, literatura, cívica, economía y muchos cursos de esta naturaleza que son del área de las humanidades, mucha gente dice, son aburridos, ¿para qué sirven? No, eso solamente lo voy a estudiar de relleno, solamente se trata de leer nada más y
le digo que si usted tiene esa forma de pensar, entonces está descalificado, ¿no? Quizás puede ingresar a la universidad haciendo muy así perfecto en los otros cursos y quizás desdeñando, puede ser que le ligue, ingrese así con los otros cursos. Pero el drama para usted va a venir que ingresando a cualquier profesión, porque existe el prejuicio, no, pero yo voy a ingeniería, no, pero yo voy pues a estudiar física pura, química pura, ¿de qué me va a servir la historia? Yo voy a ser matemático puro, yo voy a ser médico, por favor, esas cosas no, es lo peor que usted puede pensar. Porque no solamente en el primer año de estudios va a llevar usted a cabo los estudios generales, que le van a venir todas estas materias de nuevo, pero muchas más profundas y enseñadas por alguien especialista en el área, sino que toda la naturaleza del trabajo universitario es básicamente redactar, escribir ensayos, hacer sus proyectos de tesis, investigación, informes, ¿no? Ahí los exámenes no son para marcar, no, ni siquiera son unos cuestionarios para ver si usted leyó. Lo que se quiere es que usted produzca conocimiento y para eso usted tiene que tener mucha lectura. Así usted vaya a estudiar la carrera de matemática pura y diga, no, pues ahí que voy a leer, aunque le parezca mentira, tiene que leer un montón. Y todos sus trabajos universitarios tienen que tener un contexto histórico, porque los investigadores, los científicos, aquellos logros que se han llevado a cabo en las diferentes áreas, tienen un contexto histórico. Hay que buscarle los antecedentes. Usted tiene que poder defender por qué se hizo ese hallazgo, por qué se logró eso en esa época y no en otra, por qué en tal lugar y no en otro. Todo eso hay que encajarlo en la historia. Así que le voy a decir que el curso de historia es vital, es el esqueleto para cualquiera de las carreras universitarias que usted esté pensando estudiar. Entonces, quítese ese prejuicio de la cabeza, es un pensamiento de niño de primaria, en realidad creer que leer no importa. Usted va a la universidad a leer. Así estudie una profesión que aparentemente puede ser muy práctica. Usted dirá, voy a estudiar danza, voy a estudiar educación física, voy a ir, ¿usted cree que voy a solamente a hacer deporte? Estoy yendo a la universidad a estudiar, ¿no? Eso. Entonces, todo hay que hacer lectura y trabajos de escritura. Y no me refiero a saber redactar, a tener normas ortográficas. O sea, ese es un pensamiento de primaria. ¿No? Supone que en primaria adquieres ortografía. En la universidad tienes métodos para redactar, para saber explicarte, para poder contextualizar, ¿no? Entonces, a eso me refiero con una buena redacción. Entonces, los trabajos son muy exigentes, ¿no? Y el principal problema que hay es que cualquier persona que en el Perú egresa de secundaria tiene un nivel de alguien que egresa de primaria en Alemania o en Japón. O sea, así de mal estamos. ¿Usted mandaría un niño con un nivel de sexto de primaria a estudiar a la universidad? No, ¿verdad? Usted diría, ay, no, qué crimen, ¿cómo va a responder ahí? Bueno, eso es lo que pasamos los peruanos. Salimos de quinto secundaria con un nivel de sexto de primaria, con un pensamiento de colegio que te enseñan como en primaria a la universidad. Entonces el problema ya no es ingresar, ¿no? El problema es egresar y poder mantenerte. Si usted en una universidad pública repite 3 veces una misma materia, lo expulsan de la universidad. ¿Se da cuenta? Esa es la temible trica, ¿no? Repetir 3 veces. Y tiene que tener cuidado, porque a veces es un solo profesor el que enseña ese curso y le va a ver la cara 3 veces, ¿se da cuenta, no? Entonces, implica de que usted, si no está bien preparado, por eso es que este nivel no existe, o sea, el nivel preuniversitario nos lo hemos inventado en el Perú, en realidad, ¿no? En general, porque sabemos que los estudiantes están tan mal preparados en el colegio, los colegios son tan malos, me refiero a estatales y particulares igual, que tienen que estudiar en 5 meses, a veces en 1 año, 2 años, 3 años si van a medicina, para poder salir con lo que mínimo que deberían saber del colegio y poder ingresar y recién esperar prepararse o sea, para ser profesional, ¿se da cuenta? Entonces acá la educación es un drama y solamente los más constantes y los que tienen más apoyo son los que pueden estudiar y terminar la carrera. Entonces yo le aconsejo que se lo tome en serio desde un principio. Mire, mejor aún si usted recién ha acabado el colegio, o es más, si está acabando el colegio, o si recién está empezando a prepararse, porque que le digan esto de porrazo cuando está empezando es lo mejor, a que ya lleve 2, 3 pres y recién se dé cuenta de esta situación, ¿no? Claro, va a estar más preparado en lo teórico, pero es mejor ir preparado desde el principio, quizás le pueda ahorrar tiempo de preparación. Así que chicos, a tomárselo en serio. Los cursos estos no son divertidos, no los vamos a pasar bien, no es una película de Marvel, definitivamente no lo es. Pero la vida adulta no lo es, pues, así que hay que tomarnos en serio esto porque usted quiere ir a la universidad, no a cualquier cosa, no a un parque de diversiones. Entonces, por eso le digo, preste atención a historia. Y este es un curso que hay que prestarle atención desde el principio. Porque si usted se pone las pilas muy tarde, es como cuando llega tarde una película y ya no entiende qué está pasando.
es así, ¿ya? Así que vamos a tratar de estar pilas esta tarde. Bien, veamos, volvamos a la historia. Entonces, tanto historia, ¿qué es la historia? ¿No? La historia es una ciencia social, ¿ya? Ahora, cuando dice ciencia social, ahí ya nos ponen una traba, porque uno dice, la historia es una ciencia, o sea, yo no la veía como una ciencia, puede decir, ¿no? O sea, para mí ciencia es biología, ciencia es, bueno, matemáticas, física, química, pero historia, ciencia, pues sí, las ciencias sociales son ciencias, pero son ciencias distintas, no es igual que las ciencias naturales o las ciencias exactas. Porque el problema que hay con las ciencias sociales, si bien es cierto, aplicamos el método científico, es que no podemos experimentar. O sea, no es como, por ejemplo, en química, que yo mezclo dos elementos y puedo obtener, no sé, una reacción, un compuesto, en cualquier parte del planeta, ¿no? Pero en historia no podemos experimentar. O sea, yo no puedo reproducir en un laboratorio la Revolución Francesa, es absurdo. Así yo tengo un elenco de actores, ¿no? Y trate de ponerles ropa de época y todo, pues no es, simplemente estoy haciendo una representación, ¿se da cuenta? Entonces, por eso hay que tener en cuenta que el trabajo de los científicos sociales en general es bien complicado porque es una especie de detectives, se da cuenta, ¿no? O sea, nosotros nos encontramos ya con un determinado hecho y tenemos que tratar de reconstruirlo, ¿no? No vamos a reproducirlo, pero sí podemos reconstruir para saber qué cosa pasó ahí. Esa es la naturaleza de las ciencias sociales. Eso téngalo entonces bastante en cuenta. A ver, entonces, la historia es una ciencia social y hay otras varias, o sea, no es la única, ¿no? ¿Qué más? Y es importante, ¿qué cosa estudia la historia? Estudia a los hechos históricos, ¿no? Es decir, estudia un hecho, pero ¿quién hace esos hechos? Lo hacen los seres humanos. Por eso decimos que la historia es una ciencia social que estudia a las sociedades humanas en general, o sea, a la humanidad. ¿A través de qué estudiamos a los seres humanos? De sus hechos, ¿no? Es decir, vamos a ver los hechos que ellos han producido como para poder entender y para poder estudiar a la humanidad. Entonces es una ciencia social que estudia las sociedades humanas en el devenir del tiempo y en un espacio determinado. Esto es muy importante, ¿no? Cuando vamos a estudiar un hecho histórico, tenemos que prestar nosotros atención en qué lugar se produjo este hecho y en qué espacio cronológico, ¿no? Nosotros decimos Revolución Francesa, allá, 1789, un proceso que dura varios años, pero básicamente se inicia en 1789, y vamos a ver la ubicación, ¿no? Sería en este caso Europa, ¿no? Europa Occidental. Bien, entonces es importante para esto la ayuda y el auxilio de la geografía, ¿no? Que sería una ciencia auxiliar para poder ubicar el espacio. Entonces, todo hecho histórico tiene que ser contextualizado en un espacio determinado y en un tiempo determinado para saber a qué nos referimos. Ahora, el objeto de estudio entonces es el hecho histórico, ¿no? Nosotros los que somos comunicadores sociales tenemos una frase, ¿no? Dice, los hechos son sagrados y la interpretación es libre, ¿no? Es decir, que uno no puede tergiversar el hecho, ¿no? Y los historiadores que trabajan con hechos ocurridos, no en lo actual, como es el periodismo, que trabajan periodos actuales, sino el historiador que trabaja para periodos históricos más largos y que por lo general están contextualizados en el pasado, tienen que tener en cuenta, ¿no? Eso, de que hay que reconstruirlo de la manera más fidedigna posible. Y para eso tenemos que analizarlo desde diferentes perspectivas y también tener una buena cantidad de datos, ¿no? En este caso, ¿qué elementos de análisis tenemos del hecho histórico? Esto es muy importante, a ver, preste atención, porque esto va en línea de lo que le estaba diciendo sobre el asunto de la universidad. Voy a tratar en todo este curso darle tips ahí, dependiendo cuando se preste la situación, sobre cómo es la naturaleza de la universidad, para que usted no llegue pues así, como la clásica imagen que hay, ¿no? El que llega todo inocente, no sabe qué está pasando y todo le ocurre. No, ya usted sepa cómo va a trabajar. Mire, a ver, antes, en las academias de los 90 o en los 2000, es más, hasta el 2010, usted veía
que mucha gente decía, ay, vamos a estudiar en ese sitio porque ese profesor da varios datos, sabe varios datos, y los alumnos se pasaban llenando la separata de datos, 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 que en realidad no tiene ningún sentido porque la memoria es frágil, ¿no? Entonces, estudiar un hecho histórico a través de los datos nada más es lo más tonto que puede hacer, porque se le va a olvidar, y lo peor es que no le va a encontrar un sentido, ¿ve? Entonces, ¿a qué me refiero? Por ejemplo, se supone que usted, saliendo de secundaria, debería conocer el hecho histórico de la Revolución Francesa. Vamos a poner como ejemplo eso para que entienda a qué me refiero. Pero si le digo, sí, profesora, yo me sé la Revolución Francesa, y comienza, ¿no? La mañana del día tal, esto, el otro, la tomé la Bastilla, fulano de tal, mengano, a la hora tal, el clima era así, así. Dígame, ¿qué trascendente puede tener que usted se sepa el nombre completo de la persona, qué clima había ese día, salvo que se hubiera cambiado las circunstancias, ¿no? El día exacto, todo eso no tiene ningún sentido, ¿no? Los alumnos se obsesionan con coleccionar datos, ¿no? Usted no puede llenar de carne algo que no tiene esqueleto, ¿se da cuenta? No hay estructura. ¿Qué es lo que usted tiene que priorizar? La estructura. Entonces, conocer un hecho histórico es que usted se conozca lo haya analizado primero desde ese aspecto, desde el proceso. ¿Qué es lo que usted debe conocer al salir de la secundaria? De todo lo que es esta currícula para historia. Por ejemplo, en el caso de la Revolución Francesa, usted debe ser capaz de contestar cuáles son las causas que llevaron a la Revolución Francesa. Debe conocer algunos pasos de su desarrollo, que me cuente cuáles fueron el proceso, ¿no? Es decir, tanto las causas como cómo se van dando los hechos. Y además que sea capaz de explicar las consecuencias que tuvo la Revolución Francesa. Y por último, ¿por qué estudiamos la Revolución Francesa? Porque han habido un montón de levantamientos en muchas partes del mundo y no los estudiamos todos. ¿Qué tuvo la Revolución Francesa que no tuvieron nosotros? ¿Se da cuenta? Entonces, eso es lo mínimo que se espera de un alumno que egresa de secundaria. Pero para la universidad, no va a llegar usted, sí, profesor, fíjese, yo sé las causas, el desarrollo y la consecuencia. ¿Ya? El profesor va a decir, bueno, ya es como que me estás diciendo que sabes leer y escribir, y si no, no estarías acá ya. Pero el profesor no le va a preguntar, a ver, alumno, ¿cuánto es 2 más 2? 4, ya 20, así no es. Pues eso es primaria, ¿no? Lo que se hace en la universidad es tocar cualquier tema, ¿no? Por ejemplo, se habla de la evolución del pensamiento humanista, de qué sé yo, se está hablando de cómo se llega al pensamiento ilustrado y por ahí se toca el tema de la Revolución Francesa. Y usted no le están pidiendo un reporte de la Revolución Francesa, porque supone que todo el mundo lo sabe. Lo que tiene que hacer usted es hacer un análisis contextual. Este es lo que le va a servir en la universidad de todos los hechos que vamos a estudiar. El contexto, que usted sea capaz de identificar en qué espacio geográfico, ¿no? Por ejemplo, o cuál fue el abarque espacial de lo que significó la Revolución Francesa. Que usted puede explicar cuál era la mentalidad de la sociedad de ese tiempo, cuál era el espíritu de la época. Porque usted no puede descontextualizar a los personajes. Usted no puede pretender, por ejemplo, vámonos más atrás, que Aristóteles, Platón y Sócrates piensen igual que usted, que hayan sido, no sé, unos activistas ambientales veganos, se da cuenta, ¿no? Porque no era su época, no estaba dentro del espíritu de la época, esos temas no entraban a discusión, así como nosotros tenemos ahora otras perspectivas porque el mundo va cambiando. Entonces, hay que evitar eso, se da cuenta. Y ellos pensaban de una manera y rescatamos lo que nos interesa, lo vemos en un proceso sin mayores apasionamientos. No vamos a linchar a Aristóteles, por ejemplo, porque en su tiempo él pensaba que la esclavitud era así, que algunos hombres nacen libres y otros nacen esclavos. Claro, pues ya para alguien de nuestro tiempo que ha vivido en esta época y conoce el proceso, está equivocado. Pero él vivía en otra época, su sociedad, eso era lo legal, eso era lo que funcionaba. Entonces, no lo vamos a decir que estaba bien o estaba mal, pero hay que entenderlo dónde, en su contexto. Por eso es que es muy importante analizar los hechos así. No es lo mismo analizar la peste negra de 1350 que analizar la epidemia del COVID, ¿no? La pandemia del COVID ahorita del año 2020, ¿no? Las circunstancias son distintas, es el contexto, ¿ve? Así fuera la misma enfermedad, ¿no? Un brote de peste negra ahora, no va a ser igual, ¿se da cuenta? Entonces quiere decir que no nos basta con conocer los procesos, sino que es preciso conocer los contextos, ¿no? Ahora, ¿para qué nos sirve la historia, no? ¿Cuál es la utilidad social de la historia? ¿Mm? A ver, usted debe haber escuchado, y espero que usted no sea de esos, ¿eh? O los que repite como loro lo mismo porque le parece que está de moda o suena bien decir esto. ¿Mm? ¿Qué dice la gente? Dice,
No, a mí la historia no me importa, ay, qué aburrido, yo no leo, ay, la política, ay, qué horror, no, yo soy apolítico, no, no me interesa la política. Miren, no hay una frase más estúpida que una persona que hable así. ¿Sabe por qué? Porque si tú quieres apagar el sol con un dedo, ¿no? Igual, tarde o temprano, todo eso nos afecta, ¿se da cuenta? ¿No? Y le paso un ejemplo, ¿no? Mire, digamos que alguien piensa de esa manera, ¿no? Y esa misma persona se va al mercado y se da cuenta que todos los precios están por las nubes y después sale despotricando. Y lo peor es que es tan bruto que como no le interesa nada, cree que todo es culpa del gobierno, del Congreso, que todo es culpa, no sé, del alcalde de su distrito o porque el vendedor le dio la gana de ponerle precio caro. ¿Se da cuenta? Y que no se trata solamente de eso. Puede haber responsabilidades, sí, pero ahorita estamos nosotros ante las consecuencias globales de un enfrentamiento entre potencias. Porque aquí Ucrania es el pretexto. Se están peleando los rusos con los norteamericanos y son bloques. Y los dos dominan el asunto de las fuerzas motrices del mundo, que son la energía, se da cuenta. Entonces, ahorita hay una serie de restricciones. Ayer entró en vigencia, por ejemplo, lo que han decidido los países árabes, producir 2 millones de barriles de petróleo menos cada día, porque, o sea, lo que quieren es especular, ¿no? Quieren decir, no, porque vamos a producir más, vamos a salir vendiendo barato, mejor esperamos que haya crisis para vender más. Y bueno, es un negocio, ¿no? O sea, ellos están viendo. Y por último, esa es la lógica del libre mercado que muchos defienden. Pero ¿cuál es la consecuencia mundial? Que si sube el combustible, ¿no? Obviamente todo sube, porque todos los alimentos que llegan a los mercados, así usted no lo quiera ver, así usted diga que la política no le importa, hace que aumente el costo de transporte y eso hace que el consumidor final le sube el costo de las cosas. Ahorita están con todo esto de de los fertilizantes, ¿no? Le echan la culpa al gobierno, sí, puede haber responsabilidad, pero lo cierto es que ahorita hay una crisis mundial de fertilizantes y los pocos que los venden no los quieren soltar o los quieren vender muy caro o se desaniman o se lo venden al mejor postor porque justamente Rusia es el mayor productor de fertilizantes del mundo, ¿se da cuenta? Entonces es importante entender de que así quieras hacerte el muy, ay, es que yo soy muy fresh y no me importa, cómo se llama, lo que pasa en el mundo. Bueno, tarde o temprano eso te va a aplastar, porque nosotros somos interdependientes, más aún en un mundo globalizado y siendo un país del tercer mundo que simplemente es un proveedor de materias primas, ¿no? Entonces, sí es importante. ¿Para qué nos sirve entonces la historia? Para comprender el presente a partir del conocimiento correcto del pasado. Para entender, por ejemplo, ¿no? Este asunto de por qué es la guerra de Ucrania, qué tiene que ver Estados Unidos, Rusia, hay que remontarnos, ¿no? A este enfrentamiento entre potencias que va desde el siglo XX. Entonces, ve, ya esto pasó por esa situación, ya se enfrentaron, ya hubieron tensiones, ¿qué fue la crisis de los misiles en el año 62? También estuvimos cerca de una guerra nuclear como lo estamos ahora. Entonces, quiere decir que ahora, ¿no? Para entender lo que pasa, tenemos que hacerlo en base del pasado. Esa es la idea. Entonces, la utilidad social de la historia es comprender el presente a partir de conocimiento del pasado y poder proyectarnos incluso hacia el futuro, ¿no? Es decir, que nosotros podamos prever, ¿no? Esto ya pasó antes y ojalá que no vuelva a pasar, por ejemplo. ¿Bien? Entonces, esa es la naturaleza de la historia. Ahora, el origen. Como usted sabe, ¿no? La mayoría de cursos han empezado o van a empezar, los cursos que va a llevar, siempre se habla de los griegos, ¿no? Que los griegos por acá, que fulano, que mengano, fueron los primeros en ver estos temas. Y usted dirá, ¿qué tienen los griegos? ¿No? ¿Qué pasa con ellos? Ahora, por ejemplo, ¿no? Si estuviéramos en China, estaríamos hablando efectivamente de filósofos chinos, de autores pioneros allá, porque la historia que nosotros estudiamos está muy occidentalizada, ¿no? Nuestra historia está muy, ¿cómo se llama? Es muy eurocentrista, ¿no? Muy occidental. Ahora, es cierto por eso que la cuna de la cultura occidental es Grecia, porque ahí aparecen los primeros pensadores. En este caso, vamos a hablar de la Grecia clásica, que es el momento de apogeo de Esparta y Atenas hacia el siglo V a.C., y lo estudiaremos en su momento, ¿no? A ver, vamos a encontrar quiénes son los primeros que van a comenzar a dejar vestigio de sus estudios históricos, ¿no? Ahora hay que ver una cosa también, los griegos eran muy esclavistas. Entonces, la clase de la nobleza y especialmente los varones que gozaban de la ciudadanía
ellos decían que dedicaban su tiempo a la contemplación del horizonte, y así se ponían a pensar, pues claro, si estaban los esclavos rompiéndose el lomo en el sol, en las plantas, en las labores de construcción, era lógico que ellos tuvieran tiempo de comenzar a razonar sobre el horizonte y pensar, ¿no? O sea, su contexto les va a ayudar a ellos, ¿no? Aparte que la religión era mucho más libre, ¿no? No era una religión que no les permitía acceder a conocimientos, sino más bien incluso sus dioses representaban, ¿no? Determinadas cosas, como en el caso de Atena, por ejemplo, ¿no? Atenea, diosa de la sabiduría, de inteligencia, ¿no? Entonces había, ¿no? Una intención de la búsqueda de conocimiento. Entonces tenemos entre estos pioneros, por ejemplo, a Heródoto, que este personaje va a ser el que deja los primeros libros, ¿no? Y él establece en el cuento del estudio histórico 9 libros sobre la historia de las guerras médicas, las guerras entre los griegos y los persas, ¿no? Y luego tenemos los estudios de Tucídides un poco después, donde él trabaja sobre la guerra del Peloponeso. La guerra del Peloponeso, que se refiere al enfrentamiento ya posterior a las guerras médicas que va a ser entre los espartanos y los atenienses, ¿no? Entonces tenemos aquí dos antecesores muy importantes que van a ser los primeros que van a escribir tratados de historia. Ahora, ¿qué cosa es el tiempo histórico, no? El tiempo histórico es cómo se va a dar la cronología, ¿no? De los hechos. Esto es muy importante, ¿no? Porque las cosas, si bien es cierto, el tiempo cronológico nos puede parecer lineal, hay varios aspectos que tenemos que tomar en cuenta, ¿no? Por ejemplo, a ver, diferentes autores se han propuesto cuál debe ser la naturaleza para el estudio de la historia en cuanto a los tiempos históricos, ¿no? Por ejemplo, en este caso se ha propuesto, uno de los exponentes va a ser Marx, ¿no? Cuando propuso un tiempo histórico lineal, es decir, de un eterno retorno, es decir, que los hechos tienden a repetirse de manera cíclica, tratando de emular lo que son los cambios de las estaciones, ¿no? Por ejemplo, diríamos, claro, ¿no? Primera Guerra Mundial, luego viene un periodo de entreguerras y otra vez llegamos a la Segunda Guerra Mundial y luego viene la Guerra Fría, hay una serie de tensiones y ahorita otra vez estamos al borde de la Tercera Guerra Mundial, se da cuenta, ¿no? Entonces ahí se da una idea de que los tiempos históricos pueden ser cíclicos, ¿no? Un eterno retorno, cada cierto tiempo ocurren cosas similares, entonces nos invita a estar preparados. Pero la manera más tradicional de ver la historia es verla desde un enfoque lineal. Es decir, tenemos aquí el espacio cronológico, por ejemplo, acá les han puesto un espacio temporal de 1899, 1914, 1919 a 1929 y 1930. ¿Qué hechos se van a desarrollar en este espacio lineal diacrónico, es decir, separado por años? Vamos a encontrar, por ejemplo, en el contexto internacional, la Primera Guerra Mundial, en 1914, ¿no? Y termina en 1919. Vamos a ver que en 1929 se produce la gran caída de la Bolsa de Valores de Nueva York, el crack de la bolsa, ¿no? Hasta el año de 1900, se da en 1929 y empieza la Gran Depresión en los años 30, la Gran Depresión económica. Eso sería una visión lineal, pero nosotros, como vamos a trabajar el curso, también vamos a ver la visión sincrónica, o sea, al mismo tiempo, sincronizando hechos que estaba pasando, por ejemplo, en el Perú, que es lo que nos interesa porque estamos estudiando, obviamente, historia del Perú. Es decir, acá se va a desarrollar el contexto de la república aristocrática, ¿no? O sea, mientras se da la Primera Guerra Mundial, aquí estábamos con el gobierno, principalmente de los hombres más ricos del Perú, principalmente agroexportadores, ¿no? Por otro lado, tenemos que cuando se produce el crack de la Bolsa de Nueva York en el año 29, acá estábamos en pleno contexto del oncenio de Leguía, que también con esta caída de la Bolsa de Nueva York, como él era muy dependiente de la voluntad norteamericana, con Estados Unidos cayó también Leguía. Entonces, esta es una forma también de estudiar la historia, que es básicamente la que vamos a estudiar, ¿no? Una historia lineal, diacrónica, ¿no? Separada por años, y una historia sincrónica también, que es lo que pasa en el viejo mundo en general y qué pasa aquí en nuestro país. Una propuesta que es la que se usa bastante como para la tendencia de los hechos históricos ser analizados es la de Fernand Braudel. Este historiador propone de que hay que estudiar
el acontecimiento, o sea, el día a día, lo que va ocurriendo sobre un hecho, como en este caso la revolución francesa, por ejemplo, la guerra ruso-ucraniana, ¿no? La coyuntura, entender todos los hechos que están alrededor, por qué se desarrolla, qué países intervienen, cuál es la coyuntura internacional mientras se desarrolla el día a día de esta guerra, y finalmente la estructura, entender cómo está todo organizado, ¿no? Es decir, en qué sentido, cuáles son las acciones que se realizan, quién hace cada cosa, cuál es la estructura detrás de esta guerra, por ejemplo. Entonces, esa es la nueva tendencia que se tiene en la historia para poder analizar los hechos históricos. Así que continuemos, vamos a trabajar ahora con las, sí, ya cerré la cámara para mejorar la calidad del internet, porque a veces hace que esté un poco como que vibre. A ver, trabajemos la siguiente diapositiva. Muy bien. Entonces ahora vamos a ver nosotros las fuentes históricas, ¿no? ¿Qué cosas son las fuentes históricas? Son los datos con los que se arma, digamos, este historiador como un detective para poderlos analizar y tenga las evidencias, ¿no? En este caso del hecho histórico y obviamente material para procesar. Así lo vamos a entender. Las fuentes históricas, ¿no? Son los vestigios, las evidencias de la presencia humana que ayuda a reconstruir el hecho histórico. Como les digo, ¿no? Nosotros lo que tenemos que hacer como científicos sociales es reconstruir hechos, no podemos reproducirlos, ¿no? Entonces pensemos un poco en la lógica de el detective, ¿no? El detective, ¿no? Se encuentra, ¿no? Con una evidencia, por ejemplo, ¿no? Una escena del crimen, que encuentre restos materiales, cuerpos humanos, no sé, armas que han producido este hecho muy probablemente, ¿no? ¿Se da cuenta? Entonces, encuentra vestigios. Así como el detective encuentra eso y empieza a investigar, los historiadores también encuentran evidencia de la existencia de un hecho histórico y tienen que conseguir información de las fuentes que puedan recaudar. Por ejemplo, vamos a ver qué tipos de fuentes hay, de dónde obtenemos los datos. A ver, tenemos fuentes materiales, fuentes orales, fuentes escritas y finalmente las fuentes audiovisuales. Vamos a entender con ejemplos la naturaleza de cada uno de ellos, ¿no? En este caso, veamos, déjenme acomodar la diapositiva. Ajá, muy bien. Veamos en este caso las más abundantes y las más comunes, ¿no? Las fuentes materiales. Nuestro país, por ejemplo, está lleno de fuentes materiales, ¿no? Y con esto me refiero, por ejemplo, a restos arqueológicos, huacos, momias, muestras de metalurgia, etcétera, etcétera. Entonces existe una gran cantidad de vestigios materiales, evidencia física de presencia humana, artefactos, construcciones, todo tipo de desperdicios, restos humanos, etcétera, etcétera. Todo aquello que nos pueda dar a nosotros, ¿no? Una idea de la existencia, ¿no? De poblaciones previas, ¿no? Que haya habido presencia humana probablemente en el lugar al que estamos accediendo. Muy bien, entonces vamos a continuar. Estos son los más abundantes. Para los restos materiales, ¿no? Básicamente el que se encarga pues de trabajar con ellos va a ser el arqueólogo, ¿no? El arqueólogo, nosotros les decimos a los arqueólogos que ellos son los que le hacen hablar a las piedras, ¿no? Claro, ellos lo que van a hacer es analizar y procesar todo resto material donde no hay ningún vestigio de escritura todavía, ¿se da cuenta? Por eso es que el estudio, por ejemplo, de la prehistoria es básicamente arqueológico, porque en esa época todavía no vamos a encontrar escritura, ¿no? Luego también tenemos las fuentes orales. Las fuentes orales, ¿no? Son aquellas que nosotros podemos encontrar a través de los mitos, las leyendas, las tradiciones, los testimonios que son transmitidos generacionalmente, ¿no? Por ejemplo, digamos que usted va a una comunidad indígena de la Amazonía, ¿no? Y va a escuchar sus mitos, sus leyendas y todas esas cosas, ¿no? Pero usted puede decir, ay, pero eso es fantasía, profesora, o sea, ahí no hay nada de verdad. Aunque usted no lo crea,
estudiar estos mitos, estas leyendas, que ni siquiera hay una datación exacta de cuándo ocurrieron, nos puede dar el indicio de que sucedió algo, que hay un hecho histórico que hay que conocer, que puede estar muy novelado, muy fantaseado, pero eso no quiere decir que ese hecho no haya sucedido. Entonces, hay importancia en la oralidad. También, ¿qué puede ser? Un testimonio, ¿no? Imagínese que usted logra entrevistar a un abuelito, un viejito que ha sobrevivido al holocausto judío y le cuenta de primera mano lo que él pasó ahí. Imagínese que usted puede conversar con mujeres sobrevivientes de las esterilizaciones forzadas que se hicieron en la época de Fujimori. O campesinos, ¿no? Que fueron asesinados en la época del terrorismo, tanto por terroristas como por miembros de las Fuerzas Armadas. Entonces, usted va a encontrar testimonios de primera mano y se puede historiar a partir de eso. Testimonios orales son importantes. Luego tenemos las fuentes escritas. Las fuentes escritas son las más deseadas. ¿Por qué? Porque el que escribió esos textos, ¿no? Es el que estuvo en el lugar de los hechos, el que escribe desde su momento, un testimonio, ¿no? De un testigo, de alguien que estuvo ahí. Entonces las fuentes escritas son las más deseables porque es lo más cercano. Ya no estoy suponiendo que pasó algo, sino que alguien me lo está diciendo, me está dejando por escrito algo, ¿no? No voy a dar por hecho de que ese hecho es 100% verdad, porque también me lo está contando desde su punto de vista, pero es valioso porque hay alguien involucrado en ese contexto que me va a dar información. Por eso es que el estudio de los historiadores básicamente se basa en los restos escritos, ¿no? Las fuentes escritas. Por eso es que, por ejemplo, un historiador, un arqueólogo, por ejemplo, están trabajando en el Antiguo Egipto. El arqueólogo se va a encargar de trabajar sobre las momias, los restos materiales, la construcción, pero el historiador básicamente sobre los registros de escritura, ¿no? ¿Ve? Esa sería la diferencia en el trabajo en un mismo lugar. Ahora, el problema es que los escritos a veces no están justamente como los desearíamos. Por ejemplo, si encontramos el acta de fundación de la ciudad de Lima, no hay problema porque está en castellano, está escrito en alfabeto latino, ¿no? Y nosotros podemos entenderlo. Pero ¿qué pasa si encontramos jeroglíficos, si encontramos escritura cuneiforme, ¿no? Entonces necesitamos, ¿no? Especialistas y gente que pueda descifrar eso. Hay muchos escritos antiguos que no han podido ser descifrados porque no hay con qué compararlos. Ya quienes hablaban esa lengua, conocían ese código, ya no existen. Entonces, eso es un problema, ¿se da cuenta? Entonces hay que tener en cuenta esa situación. Y finalmente, pues, las fuentes audiovisuales, ¿no? Hacia finales del siglo XIX se comienza a desarrollar con mucha fuerza lo que va a ser todo el desarrollo de, por ejemplo, la radiodifusión, el poder grabar, ¿no? La voz, y luego aparecería la fotografía, que con el tiempo iría evolucionando, sería más simple y luego se podría juntar una serie de fotografías para simular el movimiento, que es lo que son los videos, ¿no? Y luego mucho más adelante, cuando aparece la televisión, tratar de conjugar lo que es la imagen con el audio, ¿no? Y luego todo lo que tenemos hoy en día en multimedia, ¿no? Hoy en día en un solo celular tenemos fotografía, grabación de videos, de audio, y todo eso podemos encajarlo, ¿no? Entonces, la tecnología ha avanzado mucho durante el siglo XX, sigue avanzando y podemos recurrir a fuentes audiovisuales, por supuesto que sí. Pueden ser historiables, fuentes que son grabaciones, pueden ser imágenes, pueden ser videos, sonidos, etcétera, etcétera. Por ejemplo, tenemos galerías fotográficas de la Primera y la Segunda Guerra Mundial, tenemos testimonios grabados, tenemos la primera guerra televisada de la historia fue la guerra de Vietnam, por ejemplo. Entonces es muy importante porque esto puede tener un valor historiable, ¿no? Recuerden, por ejemplo, ¿no? La caída del Fujimorato, ¿no? Fue por la emisión de los Vladivideos que soltaron pues Fernando Olivera y el periodista Luis Iberico en su tiempo, ¿no? Y que ese famoso Vladivideo donde se ve a Vladimiro Montesinos dándole un cerro de dinero a Alex Curi y luego a Genaro Delgado Parker, que es dueño de Canal 5, ¿cómo se llama? El papá de la congresista fujimorista, la ex congresista fujimorista Chacón, Cecilia Chacón, ese también recibiendo plata, ¿no? Inclusive el cómico Carlos Álvarez también, el fujimorismo siempre le ha dado plata para que imite a sus rivales, ¿no? Entonces,
toda la corrupción generalizada, y fue porque los videos aparecieron y eso ya era prueba irrefutable. Quiere decir entonces que los videos, las fotografías son pruebas, ¿no? Y son historiables a través de eso, porque ya aparece esto como un nuevo recurso, ¿no? Entonces son fuentes audiovisuales. Ahora, también es muy importante entender el origen de las fuentes, ¿no? Las fuentes pueden ser directas o las fuentes pueden ser indirectas, ¿no? Por ejemplo, digamos, ¿no? A ver, vamos a poner un ejemplo para entender la diferencia entre una fuente directa y una fuente indirecta, ¿no? Una fuente directa es que la persona, ¿no? Que ha estado presente, que ha sido testigo, que ha estado en el lugar de los hechos, que puede ser protagonista, incluso puede haber sido la persona que le pasó ese hecho, pueda describirlo, pueda decirlo de primera mano. Por eso es una fuente directa, ¿no? Alguien, ¿no? Imagínese que usted encuentra, ¿no? Una carta escrita de un soldado que estaba participando en la Primera Guerra Mundial y que le cuenta a su esposa, a su madre, todo lo que está viviendo. En tal sitio, tal hora pasó, estábamos en el frente tal y de pronto nos cayó un ataque así, perdía tantos amigos. Entonces usted tiene ahí, es una carta familiar, pero le está describiendo un hecho histórico, ¿no? Entonces usted tiene ahí una fuente directa, porque es de alguien que estuvo ahí, que lo vio, que estuvo en la guerra. A que usted vaya y lea un libro, por ejemplo, sobre la Primera Guerra Mundial. Ahí hay una recopilación de fuentes, de opiniones de expertos, todo, pero ya no es una fuente directa, es una fuente indirecta, porque ha sido producida con posterioridad y por personas que no participaron en los hechos, a pesar de que hacen una recopilación, ¿no? Por ejemplo, una fuente indirecta, digamos que su abuelita le cuenta cómo es que sus abuelos o sus padres llegaron a la capital, por ejemplo, ¿no? Eh, y les cuenta la historia que ellos le habían contado a ella. Entonces ya es una fuente indirecta, a que sean sus mismos bisabuelitos, por ejemplo, que le cuenten a usted. ¿Ve? Entonces, hay que saber diferenciar los que son las fuentes directas de las fuentes indirectas. La directa siempre es de alguien contemporáneo al hecho y que fue testigo o protagonista, ¿no? Las indirectas son todos los que hablan después. Por ejemplo, todos los días se escriben libros de diferentes temas. Un libro, qué sé yo, sobre egiptología, pero nadie vivió hace 3000 años, pues, ¿no? Hace 2000, 3000 años. Entonces, ya sería una fuente indirecta. A ver, vamos a hablar de las ciencias auxiliares, ¿ya? A ver, las ciencias auxiliares, entonces, son las hermanas de la historia y que de alguna forma la van a ayudar en esta investigación, en estos estudios. Así que van a aparecer algunos estudios y trabajos de estas otras áreas en la naturaleza del curso que estamos llevando. Por ejemplo, y que son profesiones también de la carrera, de la Facultad de Ciencias Sociales. Usted sabe, historia es una carrera, ¿no? Entonces terminas, eres historiador. Otra profesión sería arqueología, y acá la mencionan también como una ciencia social auxiliar. La arqueología, entonces, estudia los restos materiales dejados por el ser humano. Son los restos materiales, como les dije, ¿no? El arqueólogo le hace hablar a las piedras, ¿no? Entonces ellos trabajan con vestigios, con restos materiales. Pasemos a la antropología. Bueno, justo, ¿no? Yo estudié mi maestría en antropología cultural, ¿no? ¿Y de qué trata la antropología? ¿Qué cosa es la antropología? Bueno, la antropología es una ciencia social, es la madre de las ciencias sociales que se encarga del estudio del ser humano, del hombre como un ser físico y un ser cultural, porque nosotros no solamente hemos evolucionado hasta adaptarnos físicamente al planeta y al entorno, sino que también nos hemos adaptado a nuestro entorno de manera cultural. Por eso es que el ser humano es el único animal que produce cultura, ¿no? Entonces, eso puede explicar por qué, a pesar que todos somos seres humanos, todos somos étnicamente distintos, ¿no? Entiéndase, por ejemplo, los que van a ser los por ejemplo, qué diferencia hay entre un asiático, un africano, un europeo, un amerindio, ¿no? Las diferencias étnicas. Y también si les preguntamos acerca de sus creencias, su idioma, su cultura, lo que comen, lo que danzan, sus concepciones sobre la familia, el matrimonio, el trabajo, la vida, la muerte, va a ser distinto, ¿no? Por eso es que nosotros no solamente tenemos variantes étnicas, ¿no? Que son visibles por nuestros rasgos físicos,
sino también en nuestras costumbres, ¿no? Lo cual muestra también la variedad cultural. Entonces, la antropología se encarga de estudiar, por lo general, a las personas dentro de su entorno, ¿no? Por ejemplo, los antropólogos viajamos, trabajamos con los ashánicas, los aguajú, con comunidades quechuas, campesinas, que están en su entorno, ¿no? Con gente que tiene una cultura muy similar entre sí, están en grupos que son casi homogéneos. Mientras que el sociólogo, en este caso acá dice sociología, es una versión más globalizada, digamos así, ¿no? El sociólogo es el que estudia a la sociedad, ¿no? Desde su estructura, sus funciones y sociedades en contacto. Entonces, la sociología es la que se encarga de estudiar los problemas que se dan en la convivencia de diversas sociedades. Por ejemplo, la sociología tiene en lo que es Lima un objeto de estudio muy importante, ¿no? Lima, por ejemplo, una sociedad donde confluye gente de todo el país y también del extranjero, ¿no? Y cómo se desarrolla la problemática. Es interesante eso. Los sociólogos son los encargados de trabajar en ministerios, en municipalidades, en ONGs, en organismos internacionales para poder estudiar estos procesos, por ejemplo, también de la falta de trabajo, el problema del tráfico, el problema del poco acceso a la vivienda, la delincuencia, la violencia familiar, el embarazo precoz, una serie de problemas que nos atañen en sociedades tan complejas como estas, y que a través de políticas públicas, ¿no? Pueden hallar alguna solución. Entonces, la sociología es una carrera muy importante, ¿no? Y que muy pocas personas les dan la importancia que merece. Y es más, hasta se burlan. He escuchado gente tan burra que se burlan de los sociólogos, diciendo que ¿qué hace un sociólogo? ¿Para qué estudia un sociólogo? ¿De qué se trata eso? Por eso nuestra sociedad está así y dicen que una sociedad como la de Lima no la salva a nadie, ¿no? Porque precisamente hay una ignorancia completa del valor de cada una de estas profesiones. Nadie estudia por gusto. O sea, todas las profesiones tienen una función. Entonces, eso respecto a la sociología. Luego tenemos la geografía. Como les había dicho, la geografía es la hermana melliza de la historia, ¿no? Y la geografía se encarga de estudiar la relación que hay o la interrelación entre la sociedad y el medio ambiente, ¿no? Cómo el ser humano, cómo la geografía y el clima puede afectar la vida del ser humano, positivo o negativamente, y viceversa, cómo el ser humano puede afectar positivo o negativamente, ¿cómo se llama? La geografía, el planeta en general. Veamos este asunto de calentamiento global, cómo estamos destruyendo el planeta. O veamos, por ejemplo, cómo hay fenómenos que pueden causar muchos daños, ¿no? Veamos el asunto de los huracanes. Vean, por ejemplo, el susto que hemos pasado con este enjambre sísmico que hemos tenido en Ica hace unos días. O el fenómeno del niño, ¿no? Que acabó con sociedades como la de los chimúes, los mochicas, ¿no? O también, por ejemplo, ¿no? Miren qué clase de primavera tenemos ahora totalmente insólita que parece que fuera la consecuencia del invierno. Entonces, definitivamente hay una importancia entre los factores geográficos con la sociedad. Y luego tenemos aquí también a la economía, porque sí, la economía es una ciencia social. Hay mucha gente que es ignorante, ¿no? He escuchado, ¿no? Cuando hablan, ay, pero ¿qué es eso? Arqueología, antropología, sociología, ¿qué eso no importa? Historia, ¿no? Hay que estudiar carreras importantes, dicen, ¿no? Como economía, dicen, ¿no? Pero no se dan cuenta que la economía es una ciencia social, la economía es una rama de la antropología. Que tenga una facultad aparte es otra cosa, pero forma parte de las ciencias sociales. El economista, ¿qué estudia? Estudia los recursos que posee una sociedad y eso está relacionado con la geografía, con su potencial humano, la fuerza de trabajo productora, está relacionado con los aspectos culturales, biológicos de las personas, incluso sus capacidades, su historia, su pasado. La economía es una ciencia social que para llevar a cabo sus estudios y sus procesos se basa mucho en la estadística y en las ciencias matemáticas, ¿no? Pero eso no quiere decir de que no sea una ciencia social, sí lo es. Entonces, veamos todos estos prejuicios complejos e ignorancias que repite la gente cuando no tiene la menor idea de cuál es el origen epistemológico de estas series, ¿no? De estas ciencias. Muy bien, pasemos a la siguiente. Las disciplinas auxiliares. Muy bien. A ver, en este caso, ¿qué serían las disciplinas auxiliares? Una cosa son las ciencias auxiliares y otra cosa son las disciplinas auxiliares. Las
disciplinas auxiliares van a ser, a ver, algo así, vamos a volver a la comparación con el detective. Cuando un detective tiene que analizar su escena de crimen, reconstruir el hecho, tratar de encontrar a los culpables y poder tener ya todo para ir a juicio, entonces tiene que procesar muchos datos. Pero el detective no es un especialista en genética como para poder analizar el ADN. El detective no es un toxicólogo, digamos, para analizar si es que han habido sustancias implicadas en esto. El detective no es un médico forense que pueda hacer una necropsia, ¿se da cuenta? Entonces, ¿qué se necesitan? Especialistas. Y una vez que tú le das al especialista los datos que hay que procesar, el especialista va a salir con un reporte, ¿no? El forense dirá, sí, la causa de muerte es esto, golpe contundente, acá todo. El genetista te dirá, sí, estas muestras que me han traído pertenecen a un individuo, posiblemente varón, de estos rasgos étnicos, todo esto ha salido del reporte genético. El toxicólogo dirá, sí, la persona estaba intoxicada con esta sustancia en tal porcentaje, tal. Ellos no te van a decir qué pasó. Cada uno te está cumpliendo su trabajo de procesar datos. Tú juntas todo eso y comienzas a armar ese rompecabezas. Esa sería la metáfora del historiador. El historiador necesita analizar, procesar datos, entonces busca a los diferentes, al especialista en diplomática, en epigrafía, numismática, heráldica, paleografía, genealogía, y ahora vamos a ver de qué tratan, para que ellos puedan darnos un reporte y luego nosotros sistematizamos los datos. ¿Se da cuenta? A ver, por ejemplo, tengo unos documentos antiguos que hay que procesar, sacar información, voy con los que se encargan de la diplomática. La diplomática es el estudio de los diplomas o documentos antiguos, documentos oficiales, documentos. Entonces, la diplomática me va a procesar eso. A ver, la genealogía. La genealogía es la que se encarga de estudiar los linajes familiares. Digamos que yo estoy estudiando la vida, por ejemplo, de la dinastía de Borbón, ¿no? O los Tudor en Inglaterra. Entonces comienzo a estudiar todas sus relaciones genealógicas, es decir, con quienes se casaron, con quienes se emparentaron. Y eso puede explicar muchas decisiones políticas, de enfrentarse o de aliarse con determinados reinos, dependiendo justamente de estas alianzas familiares, ¿no? Entonces es importante saber el origen, ¿no?, de estos personajes. Luego veamos, en este caso ligadas a la escritura, la paleografía y la epigrafía, ¿no? La paleografía se va a encargar de descifrar todas las escrituras antiguas, ¿no?, en un soporte móvil, ¿ya? El soporte móvil, o sea, que se puedan llevar, que sean portátiles, papeles, papiros, tablillas de arcilla, toda la escritura portátil, antigua y portátil, paleografía, escritura antigua. ¿Por qué es importante? Porque tú puedes hallarla fuera del lugar de los hechos y puedes manipularla y procesarla. Sin embargo, en el caso de la epigrafía no sucede así. Esa escritura está sobre los muros, por ejemplo, en el interior de las pirámides de Egipto, y no la podemos sacar de ahí. Entonces estudiamos la escritura epi, en los muros, en los monumentos. Es un tipo especial, ¿no?, que va a procesar, porque inclusive puede estar deteriorado el muro. Hay varios aspectos que son diferentes a tenerlos en otro soporte. Luego tenemos dos que son parecidas, la numismática y la heráldica, ¿no? La numismática se encarga de estudiar las monedas y las medallas, porque en ellas hay información, muchísima en realidad, ¿no? En estas monedas y en estas medallas vamos a encontrar información relevante porque pueden haber, por ejemplo, símbolos específicos, fechas, personajes, ¿no? Una serie de datos. Las monedas son importantes, las medallas también tienen información. Y la heráldica, ¿no?, va a ser aquella que procesa los escudos, ¿no? Los escudos y los blasones. Los escudos son fuente de mucha información, porque en ellos se va a metaforizar, por ejemplo, ¿no?, qué es lo que quisieron representar. Vemos, por ejemplo, el escudo de San Marcos. En el escudo de San Marcos podemos encontrar nosotros al personaje que inspiró, pues, ¿no?, le colocaron de nombre su universidad, los padres dominicos a San Marcos, ¿no?
y que tiene a su lado un león, por ejemplo, y así como también en la otra mitad del escudo de San Marcos podemos encontrar dos torres con tres coronas, que simboliza la ciudad de Lima, que están detrás de unas olas de mar, reinos en ultramar, ¿no? De España, en la 3 veces coronada ciudad de los reyes, ¿no? Es ahí donde se ubica esta universidad. Entonces, es importante, ¿no? Porque cómo pueden codificar así la información. Y alguien especialista en heráldica, si usted encuentra un viejo escudo, le puede dar la interpretación, los datos, para que usted luego los pueda analizar. ¿Mm? Pasemos entonces a la siguiente diapositiva. Muy bien, y aquí ya nos vamos adentrándonos en los asuntos netamente pues históricos, y veamos entonces la periodificación de la historia. ¿Cómo periodizamos o periodificamos la historia? Acá tenemos este personaje, ¿no? Este señor es un alemán, era un alemán llamado Cristóbal Keller, que firmaba bajo el sinónimo de Celarius, ¿ya? Este personaje, entonces, vivió durante el siglo XVII, o sea, por los años 1600, hacia finales de los 1600, y él se puso a pensar, ¿no?, cómo poder periodificar la historia. Y él llegó a la conclusión, bueno, esa era su visión, sido que eso sea lo correcto, lo mejor, es lo que planteó en su tiempo, de que se podía periodificar la historia dependiendo de los grandes acontecimientos que hayan marcado un inicio y un fin de una época. Entonces, por eso es que la división que propone Cristóbal Keller es acontecimental. Entonces él dice, hay acontecimientos que marcaron un antes y un después. Por eso es que voy a dividirlo en edad antigua, edad media y edad moderna. La edad contemporánea se agregó después, porque él se murió en la edad moderna, ¿no? Entonces ya no pudo ver más allá. Y no llegó a ver tampoco la Revolución Francesa, que se daría como 100 años después de su muerte, ¿no? Entonces, esta propuesta quedó, ¿no? Así. Pero el problema es que es bastante europeizante, eurocentrista, ¿no? O sea, toma en cuenta todos aquellos hechos ocurridos básicamente en Europa, y es lógico porque en ese tiempo el pensamiento era así. O sea, entonces, más bien, ya este modelo se debería abandonar, sin embargo, se sigue utilizando como criterio de periodificación. Trabajamos con edades, ¿no? Y vamos a ver qué acontecimientos y cómo es que esto está ordenado. Edad antigua, por ejemplo, ¿no? Él considera, Cristóbal Keller también, que el gran hito que cambia, ¿no?, y divide a lo que era, pues, digamos, lo previo a la civilización y lo que ya es civilización es la escritura, dice él, ¿no? Entonces, la invención de la escritura va a marcar el inicio de la edad antigua, más o menos hacia el 3000 antes de Cristo. Y luego vamos a ver cómo este periodo de la Edad Antigua, que va a durar casi 9 siglos, va a ser un periodo en donde van a florecer Egipto, Mesopotamia, China, India, Grecia, Roma, los persas, ¿no? Todas esas civilizaciones antiguas. Entonces, todo eso en la Edad Antigua. ¿Cuándo acaba la Edad Antigua? ¿No? En el año 476 de nuestra era, en el siglo V. Cuando Roma, dividida en dos partes, el Imperio Romano de Oriente y el Imperio Romano de Occidente, la parte occidental cae en manos de los germanos, ¿no? Lo vamos a ver ahora en el desarrollo del curso, no se preocupe. Y con eso va a iniciar la Edad Media. Y la Edad Media también es una etapa de muchos cambios. Los germanos hacen una fusión cultural entre lo germano y lo romano en Europa Occidental. Por el otro lado, sigue vigente el Imperio Bizantino, que era el imperio de romano de Oriente. Y en Occidente florece su imperio, que va a ser el Imperio Carolingio, en manos de los francos, ¿no? Y tras la caída de este imperio, llega el feudalismo, vamos a ver el surgimiento del Islam, vamos a ver el enfrentamiento en las cruzadas, y luego la caída de Constantinopla, que era la capital del Imperio Romano de Oriente, ¿no? Entonces tenemos eso hacia 1453, y por lo tanto marca el inicio de la Edad Moderna, ¿no? La Edad Moderna entonces va a tener también un pensamiento muy diferente, aparece el pensamiento humanista, una corriente artística como el Renacimiento, y una oposición por parte de los religiosos, entiéndase como la Reforma, la Contrarreforma, los grandes descubrimientos geográficos, ¿no? Llegan aquí al continente americano, y eso hace que se produzca una violenta invasión, para nuestra desgracia, ¿no? Y el surgimiento
del capitalismo mercantil, ¿no? Entonces aparece pues esto de los negocios, ir y traer y llevar productos y esta explotación que había en el continente americano durante la Edad Moderna. Aparece también el fenómeno en Francia de la Ilustración hasta conseguir la Revolución Francesa, que va a ser el hecho que va a cambiar hacia lo que va a ser la revolución, hacia la edad contemporánea, ¿no? Que se va a dar, ¿no? En el año de 1789 y con eso ya empieza esta nueva etapa que sigue vigente hasta el día de hoy, en donde lo que marca el rumbo va a ser el capitalismo liberal, ¿no? Es decir, ¿no? Entiéndase, este capitalismo liberal como este comercio tan intenso bajo las leyes, ¿no? De liberales en la economía y que va a permitir, ¿no? Que de una serie de cambios, como por ejemplo la primera revolución industrial, la segunda revolución industrial, y que luego va a tener consecuencias como la Primera Guerra Mundial, luego vendría la Segunda Guerra Mundial, y una serie de conflictos que van a hacer que el siglo XX sea muy agitado y que esas consecuencias se sigan pagando pues hasta el día de hoy. Bien, continuemos entonces. A ver, aquí entonces ya terminamos con la parte de lo que es la generalidades de la historia y nos vamos adentrando ya a lo que es la naturaleza de la primera clase, básicamente, que es la prehistoria. Pero para eso tenemos que recurrir, lo voy a cambiar acá, a la última gráfica, ¿ya? La última gráfica, como puede ver acá, es la línea de tiempo, ¿ya? La línea de tiempo, ¿no? Para entender este periodo que vamos a trabajar ahorita. Entonces, si estamos hablando de la historia y su periodificación y la invención de la escritura, todo eso, ¿qué hay antes de la historia? ¿Qué hay antes de la invención de la escritura? Hay prehistoria, ¿no? Y la prehistoria, ¿no? Tiene esta etapa tan grande que es la edad de piedra, que va a tomar millones de años. La edad de piedra es la etapa de la historia de la humanidad más larga, ¿no? Y pertenece a la prehistoria, ¿no? Porque aquí todavía no hay invención de la escritura. Por lo general se decía que la prehistoria, ¿no? Tenía dos etapas, la edad de piedra y la edad de los metales, pero hoy en día ya la edad de los metales ha sido separada de la prehistoria. En la prehistoria solo está la edad de piedra, que está dividida a su vez en paleolítico, mesolítico y neolítico, mientras que la edad de los metales quedó libre. Es algo así como una etapa de transición de lo que va a ser la prehistoria a la historia. Dura pocos miles de años, ¿no? Y vamos a ver cambios importantes. La edad de los metales es una etapa de transición entre la prehistoria a la historia, a la edad antigua. ¿Se da cuenta? Entonces, vamos a analizar sus etapas. La edad de piedra, como les decía, está dividida en paleolítico, mesolítico y neolítico. La edad de piedra dura millones de años, pero la etapa de la edad de piedra que dura esos millones de años es el paleolítico específicamente. Todas las demás etapas duran miles nomás. Millones dura el paleolítico. ¿Por qué? Porque en el paleolítico está contextualizada la evolución de los homínidos. Quiere decir que solamente, ¿no? Vamos a ver evolución de los homínidos durante el paleolítico. Si alguien le quiere decir, la evolución de los homínidos en el mesolítico, en el neolítico, les están haciendo una trampa. Es un distractor. Esa no es la respuesta, ¿ya? El paleolítico, entonces, ¿no? Dura millones de años porque ahí vamos a enmarcar el proceso de hominización, que es lo que vamos a estudiar ahorita. Muy bien. Entonces, cuando acaba el paleolítico, tenemos ya un Homo sapiens sapiens, o sea, alguien que piensa y razona y que es como nosotros, con las mismas capacidades. Y ya, gracias al cambio del clima, va a empezar un lento pero progresivo desarrollo en miles de años hacia el mesolítico, por ejemplo, que es una etapa de transición en donde poco a poco vamos a dejar de ser cazadores-recolectores para ser productores, y donde la gran revolución neolítica ya comienza esa naturaleza sedentaria, productora, ¿no? Y de defensa del espacio vital. Luego el ser humano tiene la necesidad de fundir los metales para poder tener armas cada vez más
eficientes, ¿no?, en estas invasiones que se van a ir dando y proteger el territorio. Entonces, primero se logra fundir el cobre. Como no tiene la dureza que se necesitaba, se van a necesitar 1000 años por lo menos para poder agregarle estaño y que se convierta en bronce, y en esto ya se logra la dureza, y luego se va a conseguir hacia el 1500, hasta el 1200 antes de Cristo, la fundición del hierro, que permitió el uso de armas mucho más eficientes. Entonces, esa es la edad de los metales, que es una etapa de transición. Ahora vamos a verlos al detalle, no se preocupe, porque para eso estamos llevando esta clase. Volvamos entonces a nuestra diapositiva, que es la número 7, ¿verdad? Así que vamos a ponerle en modo de lectura otra vez para poderlo ver más grande. Perfecto. Bien. Entonces, veamos este proceso. Hominización. ¿Qué cosa quiere decir proceso de hominización? Es cómo es que, de ser unos primates, logramos evolucionar hasta convertirnos en el prototipo que somos hoy en día. No hemos dejado de evolucionar, seguimos evolucionando como especie, pero esos cambios son visibles en millones de años. Por eso es que ninguno de nosotros en nuestra corta vida podemos ser capaces de entender cómo es que va cambiando, esta mutación genética se va dando pues en miles de generaciones, no en unas pocas. A ver, este proceso de hominización entonces, ¿qué cosa es? Es un proceso evolutivo, biológico, psíquico y social, porque no solamente hemos cambiado biológicamente adaptándonos a este planeta, nuestro cuerpo, nuestro color de piel, nuestras dimensiones, ¿no? No solamente así, sino que también hemos cambiado psíquicamente. ¿Y a qué me refiero con esto? Hemos cambiado en lograr nuestro razonamiento, cómo este se ha ido perfeccionando con el tiempo, y también en cómo hemos organizado y concebido nuestras relaciones sociales. Entonces, el proceso de hominización es bastante complejo, es biológico, psíquico y social. Y esto permitió que este proceso evolutivo en general de los homínidos, que llegáramos al surgimiento del género Homo, con todas sus variantes, y hasta el prototipo actual que somos el Homo sapiens sapiens. Vamos a ver cómo, dónde y por qué se lleva a cabo este proceso de la evolución. Primero tenemos que hablar aquí de las eras geológicas. A ver, preste atención a eso, ¿ya? A ver, las eras geológicas, ¿no? El planeta ha pasado, bueno, por 3 eras geológicas y estamos en la cuarta, empezando la cuarta era geológica. Tenemos entonces, ¿no?, la era primaria, la era secundaria, la era terciaria, y ahorita estamos en la era cuaternaria, ¿verdad? Tenemos que las eras pasadas fueron la de los grandes dinosaurios, ¿verdad? Pero ahora nosotros estamos en la era cuaternaria, que también le llaman era antropozoica, porque en esta era recién hemos aparecido los seres humanos, ¿se da cuenta, no? Entonces, veamos. Esta era cuaternaria recién ha empezado, en comparación de las otras que duraron millones de años. Esta tiene unos pocos millones de años, vamos a decirlo así, ¿no? Esta era cuaternaria tiene una etapa que ya pasó, que se llamó el Pleistoceno, ¿no? Y ahora estamos iniciando esta etapa que se denomina el Holoceno. Estamos en pleno Holoceno. Es como si esta era fuera una persona, hemos pasado de ser bebitos a ser infantes, vamos a decirlo así, ¿no? Ahora, ¿el Pleistoceno cómo era? El Pleistoceno era una época más fría si comparamos el clima, ¿ya? Una época más fría, y se caracterizó por el congelamiento del planeta desde los polos. Por eso es que habían constantes glaciaciones y luego habían descongelamientos. Entiéndase como que el planeta solamente era cálido en las partes medias, y para eso es que llegamos al continente africano. En el continente africano, específicamente en toda esta área que usted ve acá señalada en ¿cómo se llama? Se denomina el Valle del Rif, toda esta zona. Y va a haber una falla geológica, es decir, va a haber este fenómeno de que comenzaron a dividirse estas placas, un fenómeno orográfico, y va a surgir la sabana africana. Es decir,
que va a aparecer este espacio que es básicamente desértico, muy caluroso, y este cambio geológico y al mismo tiempo climatológico hizo que el calor y la sequía fuera terrible, y por eso es que muchas especies se extinguieron masivamente. Muchas, ¿no? De primates, de monos, de insectos, de animales, porque no tenían que comer, no había agua, era espantoso. Muchos monos se extinguieron, tuvieron que bajar a la vida, digamos, en la tierra, ya no de árbol que ellos tenían, ¿no? Y por eso muchos se extinguieron. Pero al mismo tiempo, nuestro ancestro continuó viviendo gracias a que desarrolló la capacidad de poder erguirse y caminar trechos en dos patas para poder ver hacia el horizonte para que otro animal más grande no se lo comiera. Si bien es cierto, muchos fallecieron, estos que lograron sobrevivir por esa estrategia van a conseguir reproducirse y a sus nuevas crías y generaciones enseñarles esta capacidad. Esto va a causar en millones de años que esta especie poco a poco comience a erguirse y pueda lograr esta posición de la marcha bípeda, cosa que no se va a dar rápido, sino que va a ser en millones de años. Esta marcha bípeda nos permitió varias cosas, como por ejemplo la posición erguida. Y esta posición erguida nos permitió tener libres las manos. Ya no caminábamos en cuatro patas, ya no éramos cuadrúpedos, sino que las manos van a quedar libres y nos van a servir con el tiempo para poder hacer herramientas. Algo que es muy importante y que algunos de nuestros ancestros tienen, me refiero a algunas especies que están emparentadas con nosotros, es el pulgar oponible. El pulgar oponible es muy importante. ¿A qué me refiero? Si usted mira su propia mano y tuviera usted por desgracia, ¿no? Que perder algún dedo, ¿no? Que sea cualquier dedo menos el, ¿cómo se llama? Dedo pulgar. El dedo más importante de su mano, aunque le parezca mentira, es el dedo pulgar. ¿Por qué? Porque si usted perdiera solo el pulgar y le quedaran los otros 4 dedos en cada mano, imagínense qué podría hacer usted solamente con esos dedos, sin el pulgar. ¿Podría usted sujetar, por ejemplo, su botella para tomar agua? ¿Podría usted intentar escribir? Quizás, ¿no? Pero ya no tendría qué cosa, lo prensil, el poder sujetarlo con las manos, ¿verdad? Es más, nosotros podríamos, hay médicos que cuando se gangrena la mano o hay algún problema tratan de salvarle como dé lugar el pulgar y el índice, porque dice debe conservar la pinza. Si usted conserva la pinza, por decirlo así, puede, por ejemplo, con 2 deditos puede cargar una botella, sí. Con 2 deditos puede usted sujetar cosas, claro, son 2 deditos, tiene la pinza por la forma de que está constituida nuestra mano. Entonces, el pulgar oponible va a ser clave, el hecho de que tenga las manos libres este primate y que pueda utilizar, ¿no? Estas manos para hacer herramientas gracias a su pulgar oponible. ¿Mm? Muy bien, ahora, ¿qué más? Con el pasar del tiempo se fue logrando la posición erguida, que permitió el crecimiento de la masa encefálica y el desarrollo de diversas áreas, ¿no? de la masa encefálica del cerebro que nos va a dar luces de razonamiento. Porque el estar de pie permite que podamos cargar cabezas cada vez más pesadas, ¿no? Entonces eso va a ser un dato importante. Bien. Ahora, hay algo que es muy interesante, ¿no? Estos primeros homínidos van a vivir en África, ¿no? Va a ser muy difícil que salgan de África porque el clima, con el pasar del tiempo, ahí es caluroso y salir a otras zonas hacia el norte era mucho más frío. Entonces, va a ser importante mencionar que las primeras especies van a ser básicamente, van a vivir solamente en África. Entonces, vamos a analizar esos puntos, ¿no? Acá les han puesto una comparación, ¿no? Está interesante, ¿no? Cambios generados por la marcha bípeda. Tenemos en primer lugar, a ver, la columna va a cambiar de ser cuadrúpeda a ser bípeda, columna en forma de S. Reducción de los brazos, claro, porque ya nos vamos siguiendo y los brazos inclusive se nos van a ir acortando, mientras que las piernas se nos van a ir alargando. Y esa es la nueva fisionomía que tenemos nosotros, ¿no? Veamos la siguiente diapositiva. A ver.
La familia homínida. Vamos a ver quiénes son nuestros ancestros, ¿no? Nuestros parientes, aquellos que van a ser más cercanos de alguna manera a nosotros. A ver, trabajemos. ¿Por qué dividimos a los homínidos en dos ramas? ¿Por qué los australopithecus no están metidos en este mismo bloque? ¿Ya? A ver, ¿por qué no los metemos a todos en un mismo saco? Porque una cosa son los del género Australopithecus y otros son los del género Homo. Los del género Homo son más evolucionados, son distintos, son más actuales en comparación con el Australopithecus. Pero el Australopithecus tiene algo en común con los del género Homo, que camina en dos patas. Eso es muy, pero muy importante, ¿ya? Entonces, esto a nosotros, ¿no? Nos va a permitir entender una situación, que si bien es cierto, es nuestro antecesor, es nuestra familia de alguna manera, lo es porque camina en dos patas, ¿ya? Pero, ¿cómo se llama? Eh, no tiene las mismas capacidades. A ver, hablemos de los Australopithecus. ¿Qué cosa es este Australopithecus? Australo significa sur, por eso es que el país incluso de Australia se llama Australia, porque se ubica al sur. ¿eh? Entonces, Australo, esto no es porque esté en Australia, le han puesto así porque África va a ser en la parte sur de África, ¿no? Entonces, Australopithecus, que camina en dos patas, el homínido que camina en dos patas del sur, ese sería el nombre. A ver, los Australopithecus van a ser un grupo de individuos de hasta 6 especies diferentes que fueron encontradas, ¿no? Solo en África, no han habido Australopithecus fuera de África, ni pueden haber habido más especies, ¿ya? Y se van a caracterizar, ¿no? Por haber sido bípedos. Sin embargo, no eran muy altos. Por ejemplo, vamos a ver a Lucy, ¿no? Lucy, a la que se conoce como la madre de la humanidad, tenía 1,10 m de estatura, ¿no? Tenía aproximadamente 20 años de edad y tenía la disposición de los huesos de la cadera como un individuo que dio a luz. Por lo tanto, sabemos que era madre. Por eso se le llama la madre de la humanidad. Prototipo de Australopithecus pertenece a la especie de los afarensis, que es lo que más se han encontrado, ¿no? Su capacidad craneana sería la tercera parte de la de nosotros, ¿no? Y muy importante, los Australopithecus eran bípedos, pero caminaban tirados para adelante todavía, ¿no? Como si usted estuviera dramatizando que está muy cansado. Pero, si bien es cierto, caminaban en dos patas, y lo sabemos por las pisadas de la Etoli en lava fosilizada, que se ha encontrado en Tanzania. Una pareja de Australopithecus caminaba y dejaron sus huellas ahí estampadas. ¿m? Entonces, sabemos que caminaban en dos patas, pero corrían en cuatro patas. O sea, son bípedos, pero son básicamente, ¿cómo se llama? Alternaban la marcha. Es importante, vamos a decir, que no utilizaban herramientas. Ese es un dato muy importante. O sea, su inteligencia no les daba hasta ahí, ¿ya? No utilizaban herramientas, así van a ser los australopithecus, ¿ya? Luego tenemos entonces, ya más adelante, y cuando aparece el género Homo. Nosotros pertenecemos al género Homo y nuestro antepasado más importante, bueno, el más antiguo es el Homo habilis, ¿ya? Veremos entonces cómo funciona este género Homo. Tenemos nosotros ya, los de género Homo en general, el mayor volumen, ¿cómo se llama? Cerebral, a comparación con los australopithecus, ¿se da cuenta? Y nosotros fuimos los que ya comenzamos a fabricar instrumentos líticos, o sea, el australopithecus no los producía. Y esta especie humana aparece durante el Pleistoceno, ya hemos mencionado, ¿no? Que es la etapa donde evolucionan los homínidos. Y el primero de estos homínidos del género Homo es el Homo habilis, ¿ya? El Homo habilis se llama así porque es el hombre hábil y es el primero que produce herramientas. Se parece mucho a los Australopithecus, pero él sí produce herramientas y es un poco más inteligente, tiene más capacidad craneana, también tiene marcha bípeda, pero camina tirado para adelante y camina y corre en cuatro patas. Tampoco salió de África nunca, ¿ya? Solamente se ha encontrado Homo habilis en África. Pero luego vamos a ver que aparecería otra especie, que va a ser el Homo erectus, ¿no? Que ese sí
va a salir de África y va a tener otras habilidades, va a estar completamente erguido, vamos a mencionarlo ahorita en las siguientes diapositivas, y luego vemos la aparición del hombre de Neandertal y nosotros los sapiens sapiens. Entonces, formamos parte de este género Homo. Otra cosa que es muy importante es mencionar, ¿cómo se llama? Que el proceso de la evolución no es esa clásica imagen que nosotros veíamos antes, ¿no? Ah, ya de un monito, ¿cómo evolucionó hasta convertirse en hombre? Ojalá fuera tan sencillo, ¿no? En realidad es, es como que usted encontrara un jarrón roto, ¿no? Y encuentra un pedazo, algunas piezas sueltas, y trata de decir, bueno, esto parece que es un jarrón, pero probablemente es un jarrón, o de repente tiene la forma de un vaso, no estoy seguro, y tengo que armar. Muy bien. Así también es la evolución. Entonces, estos, por ejemplo, mismos, son restos de diferentes homínidos que han sido encontrados, ¿no? En este caso de acá abajo son los que se han encontrado en África, y estos de acá arriba son los que se han encontrado, en este caso, en Europa, y también, en este caso, en Asia, ¿ve? No se habla de todos ellos, muchos de ellos son variantes del Homo erectus, pero ¿cuántos más habrán habido que nunca hemos encontrado sus huesos? ¿Ve? Por ejemplo, eso es un dato interesante, ¿no? Y también mencionar, ¿no? Este, que este proceso, no siempre cada individuo era uno mejor que el otro, ¿no? O sea, ¿en qué sentido? Eran diferentes, ¿no? Y vamos a ver que algunos lograron prosperar más que otros y también por eso se han encontrado mayores restos. Eso es un proceso en realidad bastante complicado, ya no es fácil, pero vamos a tratar de mencionar a los, digamos, primeros representantes, ¿ya? Muy bien. A ver, pasemos a la siguiente diapositiva. Vamos a trabajar cada una de las edades. A ver, vamos a ver ya en la prehistoria esta división que habíamos visto, ¿ya? Para entender cada una de estas etapas, ¿ya? Veamos entonces este proceso. De la edad de piedra vamos a trabajar con el paleolítico, el mesolítico y el neolítico. Bien. A ver, un momentito, por favor, creo que el audio me está fallando, un instante. A ver, sigamos. Disculpe, ¿ya? Bien. Veamos entonces, en este caso, pues el paleolítico, ¿ya? Las características del paleolítico. Paleolítico, como les conté, es esa etapa que dura millones de años, es la que le hace peso, digamos, a la edad de piedra, que uno dice, vaya, la edad de piedra dura un montón, ¿ya? Pero va a tener, pues, paleolítico, mesolítico y neolítico, y de las cuales el paleolítico es la que dura millones de años, porque en el paleolítico encontramos la evolución humana. El clima es el Pleistoceno, hemos visto que era la primera etapa del Cuaternario, un clima mucho más frío. ¿Cómo se organizaba el ser humano? ¿Cómo se juntaban? ¿No? En bandas, ¿ya? Me refiero que de repente usted ha escuchado, ¿y las hordas? ¿Qué cosa eran las hordas? Bueno, las hordas no eran una forma de organización, digamos, perenne, ¿no? Era un grupo de, vamos a decir machos y hembras porque todavía eran homínidos en evolución. Era un grupo de machos que se juntaban para cazar, ¿no? Y estaban juntos unos días hasta que lograban capturar al animal que querían, se repartían la carne y luego si te vi no te conocí, ¿no? Entonces no eran grupos estables, pero las bandas sí, las bandas eran de individuos de 80 a 100 personas, bueno, en este caso, entre machos y hembras, y que se juntaban porque así podían asegurar que haya comida todos los días, ¿no? Porque si cazaba uno, no cazaba el otro, entonces uno tenía más suerte, compartían y así, de esa manera todos comían. Por eso la primera forma de organización social van a ser las bandas. Estas bandas eran cazadoras recolectoras, ¿no? Entonces, básicamente los machos eran cazadores principalmente, había mujeres también cazadoras, ¿no? Mejor dicho, machos y hembras, ¿no? Cazadores, pero las hembras básicamente eran recolectoras. Un instante. A ver, entonces,
encontremos nosotros que eran nómades, porque no se la pasaban viviendo siempre en un mismo lugar, ¿no? Buscaban siempre donde estaban los mejores recursos, depredaban y se iban a otro sitio y así andaban. Y con el tiempo van a ir mejorando la cacería gracias al uso de herramientas, ¿no? Y vamos a encontrar que cada vez las bandas van a ir creciendo más en número. Entonces ya hemos visto las etapas. Estas etapas de acá, paleolítico inferior, medio y superior, ¿por qué se han establecido? Porque como son millones de años, pues imagínense, pues para poder periodificar eso es un montón, ¿no? Entonces dijeron, bueno, ya ni modo, hay que periodificarlo adentro del paleolítico, 3 etapas. Del inferior, lo más antiguo, medio y superior. ¿Y cómo vamos a marcar cada una de estas etapas? Bueno, dice, vamos a marcarlo con la llegada de un homínido que realmente cambie las cosas. Entonces, vamos a ver que el cambio de una etapa a otra va a estar signado por la aparición de un homínido en particular. ¿Ya? Entonces tenemos, por ejemplo, el Homo habilis, ¿ya? Vamos a pasar al Paleolítico inferior. En el Paleolítico inferior va a tener como presencia, ¿no? Muy importante al Homo habilis. El Homo habilis, como el Australopithecus, ¿se acuerdan? Solo habitó África, ¿ya? No, salió del continente. Él es bípedo, pero corre en 4 patas. Con él se inicia la producción de herramientas líticas. Su rasgo más importante, y por eso se le va a denominar habilis, es que puede utilizar herramientas líticas para poder, por ejemplo, cortar la carne, ¿no? Muchos de ellos aprendieron, por ejemplo, de los cantos rodados, ¿no? Los cantos rodados van a ser esas piedras que estaban en los ríos y que se rompían por el movimiento natural y que producían pedazos de piedra filosa y que servían para cortar la carne. Y poco a poco así van a comenzar a romperla a propósito para fabricar sus herramientas. Luego tenemos que aparece el Homo erectus. El Homo erectus es un prototipo muy interesante porque ya camina erguido, ya corre erguido, o sea, ya no corre en 4 patas, ¿ya? Este individuo mide 1,60 m, tiene las 3/4 partes de nuestra inteligencia, o sea, ya es bastante listo, y aprende a dominar el fuego, o sea, él puede producir fuego, ¿no? A su antojo. Y como puede producir fuego, tiene una ventaja. Puede cada vez ir poblando territorios más fríos porque se abriga con el fuego. Y por eso es que es el que migra a Europa y también a Asia. Entonces el Homo erectus es el que más se reproduce, porque además también puede protegerse de que se lo coman las fieras utilizando el fuego, asustando a las fieras con fuego. Y sobre todo, lo más importante, puede cocinar sus alimentos, ¿no? Lo cual le significa, obviamente, que va a poder hacer perdurar su dentadura, desinfectar sus alimentos sin que lo sepa y producir menos mortalidad. Entonces, el Homo erectus es un homínido revolucionario, ¿no? Y es el que logra poblar ya también, aparte de África, el primero que sale de África, Europa y Asia. Sigamos. A ver, pero en el Paleolítico Medio aparece una mutación genética. Vamos a decir que es nuestro primo. Todavía no aparecíamos nosotros, pero digamos que es nuestro primo mayor. Aparece más o menos hacia el 200.000 antes de Cristo aproximadamente, ¿no? Este prototipo en los valles de Neander en Alemania. Aparece un prototipo llamado Homo sapiens neanderthalensis. Este hombre de Neandertal era de complexión bastante gruesa, tiene los huesos más gruesos que nosotros, ¿no? Rasgos mucho más toscos, frente prominente, mandíbula prominente con mayor número de piezas dentarias, tenía el cabello rojizo y tenía la mutación de los ojos azules. Estos personajes, los hombres de Neandertal, van a lograr acabar como el Homo erectus, van a pelearse por el espacio y por la comida, y al ser más inteligentes van a lograrlos interceptar. Los
Homo neanderthalensis se comieron a los Homo erectus, ¿no? Así que hubo ahí pues una matanza hasta extinguirlos. Los hombres de Neandertal van a tener ya una noción sobre la vida y la muerte. Son los primeros en producir entierros. Tenían creencias mágico-religiosas, hacían entierros funerarios y también produjeron lenguaje articulado, ¿no? Lo cual quiere decir, ¿no?, de que ya se comunicaban de otra manera, ¿no? Dejaron de ser, digamos, tan animales y ya tenían características más pegadas a las nuestras, ¿no? Hasta que nosotros aparecimos, se cree que hace 60.000 antes de Cristo aproximadamente, en nuestro antecesor más antiguo ha sido encontrado como Sapiens sapiens, de este género Sapiens sapiens, en Cro-Magnon, Francia. Un individuo que medía 1,80 m aproximadamente de estatura, era de huesos más delgados en comparación con el de Neandertal y tenía una capacidad craneana superior a este. Y vamos a luchar con ellos por el espacio y por la comida, y vamos a lograr imponernos frente a ellos y también los vamos a comer literalmente a ellos, a los neandertales, va a haber una bronca, un enfrentamiento, pero también hubo convivencia, porque estas dos especies comparten genes en común y son reproducibles entre sí, y por eso es que nosotros hoy en día tenemos de un 4 a un 7% de genes neandertales. Es decir, que si bien es cierto los neandertales como tales se extinguieron, siguen viviendo a través de la genética, ¿no? Por estos cruzamientos que hubieron entre estos dos grupos. Entonces, el Homo sapiens sapiens es el que sale de esos viejos continentes y va a poblar América y Oceanía. O sea, a estos continentes ya llegó el sapiens sapiens. No hubieron otros homínidos. Y algo que es muy importante del Sapiens sapiens con su capacidad craneana es que ya es capaz de producir arte. El arte es la máxima representación que puede haber de la inteligencia humana, porque demuestra cómo uno, impactado sus sentidos, puede procesarlos y representarlos a través de la creación artística. Por eso es que el Sapiens sapiens es el que produce el arte parietal, y con esto me refiero a las famosas pinturas rupestres, y luego también el arte mobiliario, que va a ser un arte portátil, en este caso estas pequeñas esculturas que se consideraban una especie, lo que se puede historiar sobre estas piezas, que pueden ser una especie de amuletos de buena suerte para los cazadores, ya que representaban los cuerpos de las mujeres que habían tenido muchos partos y que esto simbolizaba que habían sido bastante fértiles y simbolizaban la vida, ¿no? Entonces la llevaban como amuleto para que los ayude durante la caza, ¿no? Entonces, dése cuenta todos esos procesos mentales que habían atrás de esta creación artística, toda la capacidad de metaforizar, digamos eso. Ahora, veamos el mesolítico, ¿ya? Esta siguiente etapa, ¿no?, la del mesolítico, ya el ser humano es un sapiens sapiens y comienza a, a cambiar de clima. De lo que fue el Pleistoceno, vamos a llegar pues al Holoceno. El clima comienza a calentarse, la vida, para estos individuos del Mesolítico, que es una etapa intermedia, va a ser semisedentaria. Vamos a encontrar de que ya pasa temporadas o estaciones completas en aldeas o viviendas temporales, estacionales. Entonces ya la vida va cambiando, se da cuenta. Y ya no va a estar organizado solo en bandas, sino que se van a juntar dos, tres bandas y van a formar parte de lo que van a ser los clanes, ¿no? Entonces se van haciendo más grandes los grupos. Así como también empiezan las actividades de sembrar las primeras plantas, hortalizas, en primer término, la horticultura y la domesticación de los animales, ¿no? Entiéndase que algunos animales, para poderlos hacer crecer, poderlos utilizar para que acompañen siempre al hombre, al ser humano, y se puede incluso alimentar de ellos o aprovecharlos de alguna manera. Entonces ya hay un tránsito sin abandonar la vida depredadora. O sea, eso no quiere decir que deje de ser cazador y recolector, eso todavía lo va a mantener, pero ya está en una etapa intermedia y esto va a durar algunos miles de años.
Luego vamos a ver que se desarrolla también la industria microlítica. Comienzan a tallar pequeñas piedras, sobre todo mucho para el uso de la pesca, que es una actividad que se va a hacer bastante extensiva en ese tiempo. Y hablemos luego del neolítico, ¿ya? El neolítico, como su nombre lo indica, la nueva piedra, ¿no? El neolítico es un periodo de una revolución completa, porque va a haber un cambio de una forma de vida sedentaria, ¿no? O sea, una forma de vida que había sido nómade o seminómade hacia una vida ya completamente sedentaria. O sea, ya no tienen que trasladarse de un lugar a otro. Han encontrado un espacio vital que es ideal para poder asentarse. Entonces ya no tenemos simples bandas, ya no tenemos clanes, tenemos unas tribus, es decir, varios grupos que se van a unir y se van a proteger y van a tener intereses comunes en un área específica. Acá, por ejemplo, tenemos un centro urbano, ¿no? Durante este periodo de la revolución neolítica que se llama Jadal-Hüyük en Turquía, ¿ya? Este lugar entonces fue habitado, miren, entre los años 7000 al 5700 antes de Cristo, ¿no? Y usted puede ver ahí ya una estructura este, de lo urbanizado, ¿no? Y también esto va a crear la necesidad de tener reglas de convivencia. Aparece la alfarería, la cerámica, las manifestaciones religiosas, la organización política, el ejército. Todo lo que implica la revolución neolítica está marcada por la posesión de la tierra, que va a ser la propiedad privada que hay que defender, ¿no? Entonces va a haber un enfrentamiento, ¿no? Con otros grupos que quieren quitarles el territorio o estos mismos que quieren expandirse hacia otras áreas, ¿no? Entonces, básicamente en un principio de defensa y luego con la intención de poder seguir teniendo espacio vital. Esto es durante el Neolítico. Se desarrolla también la arquitectura megalítica en grandes piedras, observatorios astronómicos, entierros, cementerios, ¿no? Lugares de culto, y ya con una economía plenamente productiva. Ya no son cazadores recolectores, son básicamente agricultores, ganaderos, y vamos a encontrar importantes excedentes productivos. Si alguien siembra zanahorias, no va a pasarse la vida comiendo zanahorias, ¿no? Definitivamente lo que va a hacer es buscar cómo truequear, ¿no? Entonces ya comienzan las actividades económicas. Antes era de autosustento, pero ahora ya va a ser, ¿no? En vistas de poder intercambiar. Entonces la sociedad, como usted puede ver, se va a complejizar. Y si eso se complejiza, a ver, un instante, ya, Tima, hey, disculpen, son mis perritos. Entonces, vamos a ver que la economía se va a complejizar. Este periodo entonces del Neolítico simboliza un cambio muy importante, pero obviamente no va a ser lo último, ¿no? ¿Qué va a ocurrir luego? Vamos a llegar a la edad de los metales. Pero antes de llegar a la edad de los metales, este cuadro es recontra importante, ¿ya? Este cuadro nos muestra, ¿no? Cómo es que durante esta revolución neolítica, ¿no? Cómo es que los grupos humanos se van a ir adaptando a su entorno, ¿no? Y que eso va a permitir de que puedan tener una producción bastante esmerada en determinadas cosas que abundan en su zona y se van a volver especialistas. Acá determinadas regiones, como vemos en estos focos de desarrollo, cuáles son los alimentos, ¿no? Que van a dejar como legado para la humanidad y que hasta el día de hoy siguen siendo esas zonas grandes productores de manera tradicional de lo que vamos a estudiar. En el caso de China, por ejemplo, ¿no? En China, en esta revolución neolítica, se van a volver grandes agricultores que cultivan el arroz, ¿no? Típico de las zonas de Asia, ¿no? El mijo y la domesticación de animales, de aves de corral, como, bueno, en este caso las gallinas, pero básicamente también la crianza de domesticación del cerdo, ¿no? Que va a ser la base de sus alimentos, también nosotros lo sabemos, ¿no? Por otro lado, India, ¿no? India va a tener la domesticación de lo que va a ser el algodón. Por eso ellos van a ser tan importantes para los asuntos textiles, así como también la domesticación de la vaca, que hasta la fecha la van a mantener con un estatus sagrado, ¿no? Por lo importante que es para su cultura. Luego tenemos esta zona que se denomina la medialuna fértil, ¿no? Por la forma que tiene
la zona geográfica que va desde lo que es Egipto hasta lo que va a ser las zonas de Mesopotamia, ¿no? Que es el norte de la península arábiga. Ahí entonces se va a desarrollar una importante economía en la producción de carne de bovinos, cabras y ovejas, que hasta ahora es la base de la alimentación de esas zonas, y también el cultivo de trigo, cebada y las lentejas que van a ser tan importantes en la economía de los egipcios, ¿no? Un alimento que es muy poderoso y que mucha gente pues no lo valora como debe de ser. Entonces, esos son los aportes de estas zonas. A ver, veamos. Y luego tenemos la posición de América, ¿no? Tenemos el caso de la zona de Mesoamérica. Como puede ver usted, Mesoamérica domesticó al pavo. Y también el gran aporte que van a hacer es la domesticación del maíz, ¿no? El maíz, entonces, usted verá por eso que en México casi todos son tortillas, ¿no? Porque es muy típico de maíz, tortillas de maíz. Me refiero no a las tortillas que comen nosotros con huevos, sino me refiero a las tortillas de maíz, muy típicas de su gastronomía, porque el maíz va a ser la base, ¿no? De su alimentación. Pero nosotros no nos quedamos atrás. El gran aporte de América del Sur a la alimentación mundial, de los Andes centrales, básicamente, donde van a emerger estos alimentos, va a ser la domesticación de los eucénidos, las llamas, las alpacas, el cuy, así como también el cultivo del frijol, del ají y de tubérculos, especialmente de la papa, ¿no? Que va a ser también el aporte de estas tierras al mundo, ¿no? Entonces nosotros aquí, justamente en el Perú, es donde se domesticó la papa, ¿no? Y este alimento que es base. Dese cuenta de dónde surgen entonces los grandes polos de alimentación para la humanidad, ¿no? Dese cuenta que hay regiones que no precisamente son ni nativos ni productores de este tipo de productos, ¿no? Y eso también explica muchas cuestiones de la geopolítica mundial. Bien, sigamos. Y pasamos finalmente para la clase de hoy, la edad de los metales, ¿ya? La edad de los metales, como les decía, la encontramos separada de la prehistoria, pero vamos a tratar de encajarla en la edad antigua como una especie de transición, ¿ya? Porque nada ocurre así de porrazo, necesitan cambios, y los cambios en tiempos históricos pueden durar a veces miles de años, ¿no? En este caso, la edad de los metales, ¿qué cosa es? Es un periodo, ¿no? En que los seres humanos se dan cuenta de que necesitan materiales más resistentes, pero ligeros en comparación a la piedra para poderse defender y para una serie de industrias, ¿no? Entonces, es por eso que logran producir hornos de fundición superior que les van a permitir fundir primero el cobre, ¿no? El cobre se funde a 1200 grados centígrados, ¿ya? Y el cobre no les va a resultar lo que esperaban porque le faltaba dureza. Entonces van a tener que continuar utilizando la piedra, pero el cobre ya existía y se va a utilizar para elaborar objetos de lujo, vasos campaniformes, ciertas joyas y cosas que la gente que tenía pues mayores recursos podía adquirir, ¿no? En estos truequeos, ¿no? Y en este periodo también es importante decir que en la edad del cobre, en lo que va a ser la zona de Sumeria, lo que actualmente sería las zonas del sur de lo que fue Mesopotamia, o sea, entre el sur de Irán y de Irak, se desarrollaron los sumerios, que inventaron la rueda y también se inventó el arado también en toda esa zona. El arado que va a servir para poder hacer surcos y ayudarse en la agricultura con los toros, ¿verdad? Muy bien. Y luego pasamos a la edad del bronce. En la edad del bronce vamos a encontrar una importante revolución urbana, o sea, muchas ciudades van a comenzar a crecer, se multiplican como centros administrativos en una región y vamos a encontrar que era más frecuente encontrar centros poblados que cada vez eran más grandes y con mejor organización. Pero también surge el Estado como una manifestación de un poder centralizado
que va a tener sobre todo como característica un poder teocrático, ¿no? Entiéndase como que los religiosos son los que manejan en un principio estos estados teocráticos, y que con el tiempo van a ir cambiando hasta convertirse en imperios militaristas, o sea, aquellos que van a llegar a conquistar militarmente otros territorios y llegar a convertirse en verdaderos imperios, y sobre todo también el esclavismo, ¿no? El esclavismo va a surgir como una consecuencia de estos enfrentamientos entre los que quieren invadir y los que quieren preservar su propia tierra de estas invasiones. Ahí van a surgir muchas capturas de personas de los grupos opuestos que los van a convertir en prisioneros, ¿no? Y con la intención de tenerlos como fuerza de canje, ¿no? O sea, si tú nos haces esto, matamos a los prisioneros, y lo ideal era que tuvieran prisioneros que fueran importantes para el otro bando, como para que midieran sus acciones, ¿no? Pero muchos de estos grupos terminaban no reclamando a sus prisioneros, y entonces estos vieron la utilidad, dijeron, bueno, pues esta gente está ahí, vamos a hacerla trabajar, trabajos forzados. Y eso es terrible porque con el pasar del tiempo hacían invasiones, incursiones, a veces solamente para conseguir esclavos, para someter a grupos humanos y para poder tener mano de obra gratuita y explotada, ¿no? Llegando incluso a decir que algunos hombres nacían esclavos y que otros nacían libres, o sea, ya asumiendo de que la esclavitud era lo normal, porque algunos nacían con ese destino, ¿se da cuenta? Entonces la esclavitud va a ser un sistema espantoso, estuvo vigente durante muchos siglos, y que muchas personas nacieron y murieron en la esclavitud, y que sus hijos de sus hijos siguieron siendo esclavos, y esto es pues terrible. Bien, otra característica, otra cosa que es muy importante de la Edad del Bronce, es decir, que en esta etapa es que se inventa la escritura. En Sumeria también, Mesopotamia, aparece ese primer código escrito, ¿no? Que va a ser una escritura, la escritura cuneiforme, una escritura hecha en tablillas de arcilla, ¿ya? Escritura en tablillas de arcilla con cañas que le van a dar formas, ¿no? Que van a simbolizar ideas. Por eso es que esta escritura se llama ideográfica, porque simboliza ideas. Pero en particular esta de Sumeria se denomina cuneiforme por los materiales que se utilizan. Ahora, no es que un día inventaron la escritura y el día siguiente todo el mundo ya tenía escritura o estaba copiándola. Esto va a demorar, ¿no? Conforme van a entrar en contacto estos pueblos y vayan viendo la necesidad de escribir. Por eso es que la escritura cuneiforme va a ser copiada por los egipcios, quienes van a hacer su propia escritura, también ideográfica, con sus símbolos, basados en lo que vieron y aprendieron de los sumerios, en al hacer intercambios, ¿no? Comerciales, y hacen su propia escritura 100 años después, ¿no? O sea, es lento, pero progresivo, pues, el avance, ¿no? Entonces, en la Edad del Bronce aparece la escritura, por eso decimos que las raíces de la historia están ancladas en la edad, en la Edad del Bronce. Bien, pasemos entonces a la siguiente diapositiva. Y llegamos aquí finalmente pues a la Edad del Hierro, ¿no? La Edad del Hierro, ¿no? Va a ser una etapa de muchas invasiones. Es una etapa terrible, ¿ya? De muchas guerras, de mucha violencia, de mucha muerte, debido a que lo que se van a denominar las tribus indoeuropeas, me refiero a aquellos pueblos que están entre Europa y Asia, ¿ya? Esos pueblos van a destacar, ¿no? Porque van a ser muy esmerados buscando, fundir el hierro. ¿Por qué? El hierro, ¿no? Va a tener la particularidad de ser mucho más duro, pero necesita hornos de fundición superior, ¿no? Como va a ser hornos de 1500 grados centígrados. Entonces, entre el año 1500, 1200 antes de Cristo, van a conseguir fundir el hierro y van a aprovechar estas tribus indoeuropeas para poder
meterse a invadir a las grandes civilizaciones, aprovechándose de que tienen armas más fuertes que las del bronce, y eso va a producir una terrible, pues, invasión. Entonces, la Edad del Hierro consolida también el uso de carros de guerra, una mayor fuerza militar, y los imperios esclavistas, que en un principio fueron sorprendidos por estas tribus indoeuropeas, ahora van a comenzar a, digamos, a integrar esta nueva tecnología del hierro y se van a hacer mucho más poderosos. También se inventa la economía monetaria, o sea, aparecen las primeras monedas como valor de cambio, ya no hay que estar truqueando y llevar todo lo que tienes para truquear, sino que se reemplaza por valor moneda. Y aparece la escritura fonética, o sea, después de la cuneiforme y de la jeroglífica, aparece la escritura fonética, la escritura alfabética, las letras de los fenicios perfeccionados por los griegos y luego por los romanos, la escritura alfabética que lo tenemos como el abecedario, ¿cómo se llama? Latino, ¿no? Bien, entonces hay una evolución en lo que es la escritura. Muy bien, chicos. Entonces, ya todo esto también lo vamos a continuar estudiando, esa sería la última parte, hacia la semana 3, ¿no? Donde nosotros vamos a estudiar ya la historia propiamente dicho, ¿no? Desde la edad antigua, en la semana 3, porque es intercalada. Acá podemos ver la línea de tiempo, ¿ya? Cómo es que se va desarrollando la edad de piedra de la prehistoria y luego esta etapa de transición que es la edad de los metales. Les voy a dejar aquí porque ya vamos a ir al recreo, las respuestas. Les dije que es una autoevaluación. Usted puede descargar su boletín, ahí tiene las 5 preguntas sugeridas, de las cuales le dejo las respuestas ahí porque ya tenemos que ir al cole. Número 1 es la A de avión, la 2, la A de avión, estoy escribiéndolo en el chat, ¿ya? 3 es la B de burro, la 4 es la C de casa y la 5 es la D de dedo. Ahorita va a aparecer en el chat, no se preocupe. Ahí están las alternativas. Las escribe a un costadito y luego se autoevalúa. Dígame, ¿alguien quería hablar, decir algo? ¿Puede hablar? No hay problema. Dígalo. Porque hasta ahí ya hemos terminado nuestra clase de hoy. Bien, chicos, son las 6:25, tienen un intermedio hasta las 6:40, así que aprovechen su tiempo. Nos vemos la próxima semana.